Ahora sí. Entonces, no hablen por el micrófono, porque yo a veces me pierdo un poco por el chat y de repente no les contesto algo. Entonces, sí. Somos unos cuantos, pero vemos. Pero al principio sí hablen por el micrófono. Entonces, en este ejercicio les dan estas dos bases de R2, la base canónica y después esta base B. Y lo primero que nos piden consideramos esta transformación, que es la identidad, que lo que hace es agarrar un vector y les devuelve el mismo vector, no hace nada. Y nos piden encontrar la matriz asociada a la identidad de la base B en la base E, o la base canónica, y después de la base canónica en la base B. Y estas matrices es lo que vamos a llamar las matrices de cambio de base, que después vemos bien cómo funciona. Pero primero vamos a calcular esas dos matrices. Entonces, primero vamos a hacer la matriz asociada a la identidad de la base B en la base E. Para hacer esto, ¿cómo hacemos? Hallar las coordenadas de la transformación de los vectores de B en la base de E. Para encontrar la matriz asociada, lo que tenemos que hacer es agarramos los vectores de la base B, calculamos su imagen por la transformación, y después vemos cuáles son las coordenadas de los transformados en la base que está acá, que acá es la base canónica. Entonces, tenemos que calcular la imagen de estos dos vectores, que acá va a ser el mismo vector, porque como es la identidad, ¿no? Si hacemos la identidad de 1, 1, esto va a ser 1, 1, porque la transformación no hace nada. Y ahora agarramos este vector y calculamos sus coordenadas en la base E. Entonces queremos. Entonces queremos las coordenadas en la base E de 1, 1. Y acá estamos en la base canónica, entonces las coordenadas de 1, 1, ¿qué van a ser? Las mismas. Para escribir el vector 1, 1 en la base canónica, en Escribir esta lo base, mismo, ¿qué ¿no? hacemos? Hacemos 1 por este más 1 por este. ¿No? ¿Se acuerdan? Cuando estamos en la base canónica, un vector y sus coordenadas es lo mismo. Entonces, las coordenadas de 1, 1 en la base canónica van a ser 1, 1. Después hacemos lo mismo con el segundo vector de la base B. Entonces calculamos la imagen, la identidad de menos 1, 1, menos 1, 1, ¿no? Sí. Va a ser menos 1, 1, porque como la transformación es la identidad, no hace nada. Y después calculamos las coordenadas en la base canónica. Y las coordenadas del menos 1, 1 en la base canónica, ¿cómo nos van a quedar? Igual que el otro. ¿No? Van Son a la ser el misma. mismo vector, va a ser menos 1, 1. Para escribir menos 1, 1, lo que hacemos es menos 1 por este, más este. Y ahora que tenemos los transformados de la base B y las coordenadas de los transformados en la base E, para escribir la matriz asociada lo que hacemos es colgar esto, ¿no? Entonces, la matriz asociada a la identidad de la base B en la base E va a ser, en la primera columna, colgamos las coordenadas del transformado del primer vector de la base B. O sea que vamos a colgar esto de acá. 1, 1. Y después, en la segunda columna, colgamos las coordenadas del transformado del segundo vector de la base B. O sea que vamos a colgar esto acá. Menos 1, 1. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Profe, yo no entendí ahí, Bien. tipo, Entonces vamos a buscar la matriz asociada a la identidad de la base E en la base B. No escucho nada.
Ah, no, tenía el... Qué pelotudo. Tenía, tenía el volumen apagado. ¿La escucha, profe? Ahora sí. Qué horror. Perfecto. Una Profe, compañía tenía una duda. sí, yo iba a preguntar, ahí Bien. lo primero que usted hizo, que puso id, o sea, la identidad de 1-1. O sea, no entiendo ahí cuál fue ese paso. Buscar Acá, la imagen del... Sí, porque la transformación de identidad lo que hace es, en realidad, no hacer nada, porque le das un vector y te devuelve el mismo. Cuando aplicas la identidad, es como no hacer nada. claro, pero ahí lo que tenías que hacer era buscar la imagen de Sí, los... Ah, está. Gracias. perdón que tenía el volumen apagado. Empezamos bien. Eh, ¿Verdad? Cuando vos querés encontrar la matriz asociada, lo que haces es agarrar los vectores de la base B, ves la imagen de esos vectores por la transformación, que en este caso la transformación es la identidad. Entonces ese paso en realidad es como no hacer nada, encontrar los transformados. Y Ah, después, está. una vez que tenés los Cierto, sí. transformados, ahí calculas las coordenadas en la base. Sí, pero acá como la transformación es la identidad, calcular el transformado eh, es como no hacer nada. Sí, no sé si tienen alguna otra pregunta que los ignoré totalmente. No habían preguntado nada todavía. Bien, Profe, yo tengo una pequeña pregunta para estar seguro nomás. dale. Donde dice coordenadas n de 1 a 1, esas coordenadas vendrían a ser el alfa 1 y alfa 2 para hallar las coordenadas en la otra base, ¿no? Está, exacto. Vos querés el Da. 1, 1, escribirlo como algo por este vector más algo por este vector. O sea, escribís Ah, el 1, perfecto. 1, ahí está, como alfa por el 1, 0, más beta por el 0, 1. Y justamente este alfa y beta son las coordenadas. Da, impecable. Muchas Exacto. gracias. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, pero al revés. Vamos a ir de la base canónica en la base B. O sea que vamos a hacer la identidad de la base E en la base B. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular los transformados de la base E, que acá va a ser como no hacer nada. Entonces hacemos la identidad de 1, 0, esto va a ser 1, 0, y después queremos las coordenadas de este vector en la base B. O sea, queremos las coordenadas en la base B de el 1, 0. Y voy a reescribir la base B acá arriba, así no subo abajo, 1, 1, menos 1. Ahí está. Entonces, ¿cómo encontramos estas coordenadas? Porque ahora ya no son tan simples como en la base canónica. Lo que queremos hacer es escribir el 1, 1 como un escalar por el 1, 1. Digo, queremos escribir el 1, 0 como un escalar por el 1, 1, más otro escalar por el menos 1, 1. Nos quedaría un sistema de ecuaciones que podríamos escribirlo como una matriz y escalarizar. Ahí está, tal cual. Esto acá lo podemos desarrollar y nos va a quedar alfa menos beta y después alfa más beta. Entonces, si decimos que este vector y este vector son iguales, tienen que ser iguales de entrada a entrada. Entonces, alfa menos beta va a ser 1 y alfa más beta va a ser 0. Entonces, de acá sacamos que beta es igual a menos alfa. Y si reemplazamos en esta, nos va a quedar que alfa menos menos alfa, o sea, 2 alfa, es igual a 1. O sea que alfa es un medio. Y por lo tanto, beta es menos un medio. Entonces a lo que llegamos es que el 1, 0 lo podemos escribir como un medio por 1, 1 menos un medio por menos 1, 1. O sea que las coordenadas en la base B del 1, 0 nos van a quedar un medio menos un medio.
Bien, entonces ahora hacemos lo mismo, pero para el otro elemento de la base B. Entonces vamos a hacer el otro elemento de la base canónica. Vamos a hacer la identidad de 0,1, que va a ser el 0,1, y pues vamos a buscar sus coordenadas en la base B. Y acá lo planteamos igual. Queremos escribir el 0,1 como algo por el 1,1 más algo por el menos 1,1. Esto lo desarrollamos y nos va a quedar alfa menos beta y después alfa más beta. Entonces, si decimos que este vector es igual a este vector, estamos diciendo que son iguales entrada a entrada. Entonces ahí nos va a quedar que alfa menos beta es igual a 0 y que alfa más beta es igual a 1. Entonces, de esta primera podemos sacar que alfa es igual a beta, y si reemplazamos eso en la segunda ecuación, nos va a quedar lo que 2 alfa es igual a 1. O sea que alfa es un medio. Y por lo tanto, beta también. O sea que lo que estamos diciendo es que el vector 0,1 lo podemos escribir como un medio por el 1,1 más un medio por el menos 1,1. O sea que las coordenadas en la base B del vector 0,1 van a ser un medio, un medio. Sí, estamos haciendo el ejercicio 10 del práctico 1. Entonces ahora tenemos las coordenadas del transformado del 1,0 en la base B, que nos dio un medio menos un medio, y las coordenadas del transformado del 0,1, que nos dio un medio, un medio. Entonces, para encontrar la matriz asociada a la identidad de la base canónica en la base B, lo que hacemos es colgar esas coordenadas. Entonces, en la primera columna vamos a colgar las coordenadas de el 1,0 en la base B, que son estas de acá, 1 menos un medio menos un medio. Y en la segunda columna colgamos las coordenadas de el 0,1 en la base B, o sea, un medio, un medio. Sí, entonces acá tenemos las dos matrices que nos pedían. Ahora después vamos a ver Profe, cómo una las preguntita. usamos. Sí. ¿Esa matriz no sería la inversa de la otra matriz Sí, identidad? es la ¿Podemos haber inversa. calculado la inversa nomás? Es la inversa, sí, totalmente. Otra forma de encontrar estas matrices es hacer la inversa, porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes hacen... Si ustedes se fijan cómo es la matriz asociada a la identidad de la base B, E en la base E, por ejemplo, ¿esto qué matriz va a ser? Va a ser la matriz identidad. Ahí está, la identidad, porque es lo que pasa. Agarran los vectores de E, les calculan el transformado, que les va a dar el mismo vector, y después calculan sus coordenadas en la base E. O sea que el transformado del primer vector es el primer vector, o sea que sus coordenadas van a ser 1, 0, 0 o 1, 0. O sea que esta matriz es la identidad. Pero ahora esto lo podemos pensar así, podemos pensar como que es la identidad compuesto con la identidad. Que sería como no hacer nada dos veces. Pero ahora, no sé si se acuerdan, pero la matriz asociada a una composición es multiplicarlas. Entonces esto va a ser la identidad por la identidad. Y ahora acomodamos cómo tienen que ser las bases. Porque ¿qué pasa? Acá de este lado tenemos la base E y de este lado la base E. O sea, acá tiene que estar la base E y acá tiene que estar la base E. Pero después acá podemos poner cualquier base, siempre y cuando sea compatible. O sea, la base que ponemos acá tiene que ser la base que ponemos acá.
Entonces, por ejemplo, podemos poner la base B. B y B. O sea que lo que estamos diciendo es que cuando hacemos esta matriz por esta, nos da la identidad. O sea que son inversas, una de la otra. O sea que totalmente, en vez de hacer este paso que hicimos acá, una vez que teníamos esta matriz, podíamos haber calculado la inversa. Y nos iba a dar lo mismo. ¿Este paso de acá quedó claro? Digamos, Sí, ¿por sí. qué una matriz de cambio base es la inversa de la otra? Entonces, a Sí. veces cuando hacen cambio base es más fácil hacerla, o sea, hay una matriz que es más fácil de calcular, calculan esa y después calculan la inversa. Por lo general son menos cuentas. Yo no entendí si es lo mismo o no. O sea, ¿es la misma cosa de cambio de base y la inversa o cómo? Está, cuando vos querés las matrices de cambio base, una va a ser la inversa de la otra. Entonces puedes calcular una de las dos matrices de cambio base y después calcular la inversa. Total, ahora entendí. Gracias. Bien. Profe, nosotros en este caso es así porque nuestra función, digamos, es la identidad, ¿no? Claro, cuando vos querés, Porque digamos, bueno, cuando querés las matrices de cambio base, de la base E en la base B y después de la base B en la base E, ahí te van a quedar inversas una de la otra. O sea, precisas que sean siempre, las mismas bases. Ahí está. claro. Pero como si vos cuando es la matriz de cambio base. Ahí está, O sea, con test de gracias. identidad te quedan. Claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bien. Entonces, después nos dan, de repente pego la letra otra vez, así no estoy subiendo y bajando. Creo que es más fácil. Entonces, pues en la parte B nos dicen, nos dan esta transformación lineal de R2 en R2, que es multiplicar por esta matriz. Y nos piden encontrar la matriz asociada de la base B en la base B. Entonces, perfectamente podemos de una meternos con la matriz asociada de B en B, tipo agarrar los vectores de B, calcular el transformado y después ver las coordenadas. Está perfecto. Pero vamos a tener que trabajar con el cambio de coordenadas. O sea, vamos a encontrar la matriz asociada T en la base canónica, que va a ser más fácil, y después usando estas dos matrices que calculamos recién, vamos a pasar de la matriz asociada de la canónica en la canónica a la matriz asociada de B en B. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer primero es encontrar la matriz asociada T de la base E en la base E. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es calcular los transformados de la base canónica y después ver sus coordenadas en la base canónica. Entonces vamos a calcular primero el transformado de 1, 0. Entonces, T de 1, 0 va a ser esta matriz por el 1, 0. ¿Y esto qué nos va a dar? Hacemos la primera fila por la columna, esta va a ser 0 por 1 y después 2 por 0, que es 0. Y después hacemos esta fila por esta columna, que nos va a dar 1 por 1 más 0 por 0, o sea, 1. Y entonces las coordenadas en la base canónica del transformado de 1, 0, ¿cómo nos van a quedar? El transformado de 1, 0 es este vector, el 0, 1, y sus coordenadas, como ahora estamos en la base canónica, va a ser 0, 1, es el mismo vector. Entonces esto nos va a quedar
0, 1. Y ahora hacemos lo mismo, pero con el otro vector de la base. Vamos a calcular el transformado de 0, 1. Y esto va a ser esta matriz por el 0, 1. Entonces acá hacemos la primera fila por la columna, que nos va a dar 0 por 0 más 2 por 1, o sea 2. Y después hacemos esta fila por esta columna, que va a ser 1 por 0 más 0 por 1. Y eso nos va a dar 0. Entonces, las coordenadas en la base canónica del transformado de 0, 1, ¿cómo nos va a quedar? 2, 0. 2, 0, ahí está. Nosotros ya calculamos los transformados de la base canónica y sus coordenadas en la base canónica. Entonces ya tenemos todo para la matriz asociada. AT de la canónica en la canónica. Entonces, en la primera columna vamos a colgar las coordenadas en la base del transformado del primer vector de la base E. O sea que vamos a colgar esto acá, 0, 1. Y en la segunda columna vamos a colgar las coordenadas del transformado del segundo vector de la base E. O sea que vamos a colgar este acá, 2, 0. Entonces acá encontramos la matriz asociada T de la base E en la base E. Pero lo que queremos es la matriz asociada de B en B. Y eso lo vamos a arreglar con estas dos matrices de acá. Entonces, ¿cómo es la jugada? Lo que queremos es la matriz asociada T de la base B en la base B. Entonces, la transformación T la podemos pensar como la identidad compuesto con T compuesto con la identidad, ¿no? Estamos de acuerdo que esta transformación es la misma que T, porque aplicamos primero la identidad, que es no hacer nada, después aplicamos T, y después aplicamos la identidad otra vez, que es no hacer nada. Entonces, esta transformación es igual a esta. Profe, una pregunta. Sí. ¿No se podía hacer con los otros vectores ya de una para que nos quede? Sí, sí, totalmente, podrían arrancar de Pasarle una la con la base B. transformación. Claro, arrancar de una con la base B en B. Sí, totalmente. Pero acá como ya tenemos estas dos calculadas, va a ser más fácil que trabajar con la base B de una. Pero sí, totalmente pueden trabajar con la base B del principio. Bien, bien. Gracias. Entonces ahora usamos que la matriz asociada a la composición es el producto de las matrices asociadas. Entonces esto nos va a quedar la identidad, matriz asociada a la identidad, la matriz asociada a T y la matriz asociada a la identidad. Y ahora con las bases, ¿qué pasa? De este lado está la base B y de este lado también. O sea que acá va a tener que estar la base B y acá va a tener que estar la base B. Eso es lo que estamos obligados a que pase. Pero después acá y acá podemos poner cualquier base siempre y cuando tenga sentido. O sea, si acá ponemos una base, acá tenemos que poner la misma. Y como la matriz que conocemos es la matriz asociada de la base canónica en la base canónica, vamos a agarrar esa. Y después, para que esta multiplicación tenga sentido, tenemos que poner acá la base canónica y acá la base canónica. ¿Sí? Y este es el proceso de cambio de base. O sea, tenemos la matriz asociada de la canónica en la canónica, y multiplicando por estas dos matrices, llegamos a la matriz asociada de B en B. Y estas dos son las de cambio de base. Profe, una pregunta. Primero que todo, no estoy ahora, pero a este punto se espera que nosotros pensemos hacer esto para hacer ejercicio. En este, Porque te voy a ser totalmente sincero, yo no había pensado esto. Quiero saber si tengo que volver a acostumbrarme y pensar de otra forma, como es. o sea, vos lo pensaste directamente con la base B. Sí. Está perfecto. Pero yo lo quise hacer así para trabajar un poco con las matrices de cambio de base y trabajar con estas dos de acá.
sea, como unir un poco lo que hicimos en la parte A con la parte B. Ok, Pero hacerlo muchas directamente con la base B está perfecto. ok, muchas gracias. ¿Sí? Yo lo hice así solamente para trabajar un poco con el cambio base. Además es una cosa que quedó un poquito medio colgada al final de Gal 1, entonces por eso quería mirarlo con un poco más de detenimiento. Pero bien, entonces, esta matriz la conocemos y estas dos también, ¿no? Son los que calculamos en la parte A. Entonces ahora para encontrar la matriz asociada T de B en B, que es lo que nos piden, vamos a hacer este producto de acá. Entonces, T de B en B va a ser la matriz asociada a la identidad de E en B. Y esa es, ¿dónde está? De E en B, en esta. Es un medio menos un medio, un medio, un medio. Después, la matriz asociada T de E en E, que es la que calculamos acá. O sea, 0, 2, 1, 0. Y después, la matriz asociada a la identidad de B en E, que esa está por acá. Acá. 1, 1, menos 1, 1. Entonces ahora vamos a hacer esta multiplicación. Vamos a hacer esta por esta primero y después la multiplicamos por esta, así retrasamos un poco andar con fracciones. Entonces, esta matriz por esta, ¿qué nos va a dar? Hacemos esta fila por esta columna, o sea, 0 por 1 más 2 por 1, nos va a dar 2. Y después hacemos esta fila por esta columna, que nos va a dar 0 por menos 1, y después 2 por 1, 2. Después hacemos esta fila por esta columna, que eso va a ser 1 por 1 más 0 por 1, o sea 1. Y después hacemos esta fila por esta columna, o sea 1 por menos 1 y 0 por 1. Bien, entonces ahora hacemos esta matriz por esta matriz. Entonces vamos a hacer 1 medio por 2, que es 1, más 1 medio, 3 medios. Después hacemos esta fila por esta columna, o sea, 1 medio por 2 es 1, menos 1 medio, 1 medio. Después hacemos esta fila por esta columna, menos 1 medio por 2 da menos 1, más 1 medio, menos 1 medio. Sí. Y después hacemos esta fila por esta columna, que eso nos va a dar menos 1, menos 1 medio, menos 3 medios. ¿Qué tal? Esto debería ser lo que les dio cuando hicieron directamente con la base B. Es decir, para multiplicar, sí, podemos haber multiplicado esta con esta y después el resultado multiplicarlo por esta. Sí, sí. No hay problema con el orden cuando multiplican matrices. Profe, Sí. para vos haber evitado trabajar con fracciones, ¿no podrías haber multiplicado todas las entradas de la que esto a 1 medio por 2? Y... y sacar un medio para afuera. Sí, Claro, sí, sí, se podría haber totalmente. hecho para evitar trabajar con las fracciones de una. Sí, totalmente, puedes haber puesto
digamos, esta matriz que sea 1, 1, menos 1, 1 y sacar un medio para afuera. Sí, Eso totalmente. mismo. Ahí va, muchas gracias. Está perfecto. Sí, hay un foro, creo que se llama Material de las clases por Zoom, algo así se llama el foro, y ahí vamos a subir todos los pizarrones y esas cosas. Bien, ¿preguntas hasta acá? Bien, después el otro que quería hacer, ¿cuál es? Lo que es el 11. Sí, el 11, de la simetría axial. Vamos a hacer eso. Entonces, en este ejercicio, ¿qué pasa? Tenemos una transformación que va de R2 en R2, que es la simetría axial con respecto a esta recta, la recta I igual 3X. Y queremos la matriz asociada a T de la base canónica en la base canónica. Entonces vamos a dibujar un poquito lo que está pasando primero. Entonces tenemos R2, y después tenemos la recta I igual a 3X. Es la recta R, que es I igual a 3X. Entonces lo que hacemos es una simetría axial con respecto a esta recta, que es como que lo pueden pensar como que todo el plano lo doblan con respecto a esta recta de acá. O sea, todo lo que está acá lo van a mandar para acá arriba, y lo que está acá arriba lo mandan para acá abajo. ¿Sí? Como doblarlo por esta recta de acá. ¿Sí? Y lo que queremos es la matriz asociada a T de la base canónica en la base canónica. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué podemos hacer con esto? Profe, una duda. Sí. ¿Por qué te das cuenta que precisas esa matriz asociada? Porque es la que te piden. Te dicen hallar la matriz asociada a T en las bases canónicas. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, los vectores de la base canónica son este y este. Entonces, si queremos encontrar la matriz asociada de la canónica en la canónica de una, tendríamos que encontrar el transformado de esos dos vectores. Lo que no parece muy amigable. Entonces, de repente, en vez de trabajar con la base canónica, podemos agarrar otra base que sea más cómoda para este problema, y después hacer el cambio de base. Entonces, ¿qué base podría ser cómoda? Fíjense, por ejemplo, si agarramos un vector que esté en la recta. Por ejemplo, si agarramos un vector que está en la recta, este. El transformado de ese vector, ¿qué va a ser? ¿Ese mismo? Es el mismo, ahí está. Porque cuando estamos sobre la recta y hacemos la simetría axial, la recta permanece ahí. Entonces el transformado de este vector va a ser sí mismo. Entonces ahí tenemos un vector que está bueno poner en la base. Ahora vemos bien qué vector es. O sea, vamos a agarrar un vector que esté en la recta. O sea, vamos a agarrar un vector director de la recta. ¿Y qué otro El vector 1. puede ser bueno? Claro, el tema del nulo es que no lo puedes poner en una base. ¿No? Porque lo que queremos...
Ahí está, ortogonal a la recta. Ahí está. Uy, creo que lo dije por acá arriba. Es de la recta y igual menos 3x. Ahí está. Porque, ¿qué pasa? Si agarramos un vector por acá, que sea perpendicular, el transformado de este vector, ¿qué va a ser? ¿No? Porque esto lo puede pensar como que justamente está en la recta y igual menos 3x. Y igual menos 3x. Entonces el transformado de este vector va a ser el opuesto. Ahí está. Porque el transformado de esta recta es la misma recta, porque es perpendicular a la recta y igual 3x. Pero el transformado va a estar mirando para el otro lado, ¿no? Y decir que mira para el otro lado es decir que es el opuesto. O sea que el transformado de este vector va a ser el opuesto, el que está acá, ¿no? Si este de acá es w, por ejemplo, entonces tw va a estar acá, tw. Y si este de acá es b, b es igual a t de b. Entonces vamos a construir una base con estos dos vectores. Vamos a agarrar un vector que esté en la recta y un vector que sea ortogonal a la recta. Y esa es una base cómoda para encontrar los transformados y encontrar la matriz asociada. Y una vez que tengamos la matriz asociada en esta base, ahí hacemos un cambio de base para la canónica. Menos un tercio, sí. Sí, claro, porque los coeficientes tienen que dar menos 1. Sí, totalmente. Menos un tercio. ¿No? Porque para que sean ortogonales, los coeficientes cuando los multiplican les tienen que dar menos 1. Está, y ahí me daba menos 9. Pero ahora sí, menos un tercio por 3 da menos 1. Así que ahora sí, bien que lo vieron. Entonces, vamos a tomar esta base. Tomamos B, que va a ser BW base de R2. Entonces ahora tenemos que encontrar bien quiénes son B y W. Entonces, para B podemos agarrar un vector director de la recta R. ¿Qué puede ser? La recta R es... La recta R es 1, 3. Está. Esto es I es igual a 3x. Entonces, de repente es un poco de más, pero podemos pasar esto para métricas. Vamos a agarrar el x como un parámetro, y esto nos va a quedar que en paramétricas está x, decimos que es lambda, y después y es 3 lambda. O sea que un vector director sería justamente 1, 3. Y después para el W lo podemos pensar como un vector director de la recta y igual menos un tercio de x, o como buscar un vector que sea ortogonal a 1, 3. ¿Qué les parece que podemos agarrar para W? Uno menos un tercio, ahí está. Si quieren esta la podemos llamar la recta S. Entonces S tenemos que es I igual menos un tercio de X. Entonces lo pensamos con paramétricas, agarramos el X con parámetro. Sí. Entonces el X va a ser lambda y después I va a ser menos un tercio de lambda. Y ahora si agarramos un vector vector es agarrar los coeficientes de los lambdas. Entonces el W nos va a quedar 1 menos un tercio. Ahí está. Entonces el W lo pueden pensar así, o lo pueden pensar también como que tal. Yo quiero hacer el producto escalar con B y quede 0. Entonces ahí si agarramos, por ejemplo, justamente este, 1 menos un tercio, y hacemos el producto escalar de D con W, nos va a dar 1 por 1 menos 3 por un tercio. O sea, 1 menos 1 que es 0. Entonces lo pueden pensar o como un vector, el W lo pueden pensar o como un vector director de esta recta,
o pueden plantearse el problema de busco un vector que sea ortogonal a este. ¿Sí? O sea, y acá tienen pila de opciones para el vector que agarran, ¿no? Agarramos este, pero pueden agarrar, bueno, no pila, me lo he puesto. Bueno, sí, pila. Pero bueno, entonces la base conveniente que vamos a agarrar para trabajar es esta. B es 1, 3 y 1 menos un tercio. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Por qué B y T de B son iguales? Bien. Lo que pasa es que este B lo agarramos sobre la recta con respecto a la cual haces la simetría axial. Entonces, cuando vos asimetrizás con respecto a esta recta, lo que haces es como agarrar todo el plano y doblarlo justo donde está esta recta. Entonces, todo lo que está en la recta se queda en la recta. La puedes pensar como que esta recta es invariante con respecto a la simetría axial. Porque cuando simetrizás, todo lo que está acá lo mandas para abajo, todo lo que está acá lo mandas para arriba, y todo lo que está en la recta se queda en la recta. Entonces, si vos agarrás un vector que está en la recta, que agarramos acá este B, que era un vector director, la imagen va a ser el mismo vector. Ahí está. ¿Por qué se bases canónicas? Ay, no entiendo bien la pregunta. Sí, esto de que cuando haces la simetría siempre quedes sobre la recta, eso pasa siempre. Cuando hicimos este razonamiento de decir, cualquier vector que yo agarre en esta recta se queda ahí, no miramos ninguna base. Bien, entonces ahora que agarramos, nos construimos esta base que era conveniente para trabajar este problema, ahora vamos a encontrar la matriz asociada de T a T de la base B en la base B. Y después vemos de pasar a la canónica. Entonces, para encontrar la matriz asociada, lo que tenemos que hacer es calcular el transformado de estos dos, que ya sabemos lo que nos va a dar, porque los agarramos justamente para que quede todo lindo. Y después vemos sus coordenadas y las colgamos. Entonces, el transformado de 1, 3, ¿qué nos va a dar? ¿No? 1, 3 es el vector que está sobre la recta. Y entonces el transformador nos da el mismo. 1, 3. Entonces, las coordenadas en la base B del transformado de 1, 3, ¿qué van a ser? 1, 3. Fíjense que acá estamos agarrando las coordenadas de este vector en esta base. Ahí se tiene que hacer una combinación lineal, ¿no? Ahí está, querés escribir el 1, 3 como algo por este más algo por este. Ahí está, y como me está diciendo el chat, va a ser 1 por este más 0 por este. No, la única forma de escribir 1, 3 como combinación lineal de estos dos vectores es hacer 1 por este más 0 por este. O sea que las coordenadas del 1, 3 en esta base van a ser 1, 0. ¿Sí? ¿Están todos convencidos de eso? ¿Queda claro?
Sí. Bien. Después vamos a hacer el transformado del otro vector de la base B, o sea, t de 1 menos 1/3. ¿Y esto qué nos va a dar? Porque el 1 menos 1/3 es un vector que está acá, o del otro lado, que es este. Entonces el transformado va a ser el opuesto. Menos 1, 1/3. Ahí está. Menos 1, 1/3. Entonces, las coordenadas en la base B del transformado de 1, 1/3, no, 1 menos 1/3, de 1 menos 1/3, ¿qué nos va a dar? 0 menos 1. Ahí está, 0 menos 1, porque la única forma de escribir este vector como combinación de estos dos es hacer 0 por este y después menos 1 por este. O sea, 0 menos 1. Entonces ahora podemos construir la matriz asociada T de la base B en la base B. Entonces ahí, ¿qué hacemos? En la primera columna colgamos las coordenadas del transformado del primer vector. O sea, colgamos esto de acá, 1, 0. Y después, en la segunda columna, colgamos las coordenadas del transformado del segundo vector. O sea, esto que está acá. 0, menos 1. Y en esta base la matriz queda bien linda. Entonces ahora queremos pasar de esta matriz asociada de la base B en la base B a la matriz asociada de la canónica en la canónica. O sea que lo que queremos hacer es el cambio de base, ¿no? Queremos encontrar esta matriz asociada de la canónica en la canónica. Entonces el cambio de base, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a tener acá la identidad, después T, y después la identidad otra vez. Entonces la que conocemos es esta, de B en B, y después, acá tenemos la canónica, o sea que acá va a ser canónica, canónica, y después para que esta multiplicación tenga sentido, acá tenemos que poner la base B y acá también. Y acá está B y B. Entonces lo que precisamos encontrar ahora son estas dos matrices. Y lo que podemos hacer para encontrar estas matrices es, hay una de las dos que es más fácil, entonces podemos encontrar esa primero y después calcular la inversa. Que de repente son menos cuentas. Entonces, ¿cuál de estas dos les parece más fácil de encontrar? La de la canónica B. Ahí está, la canónica B. Está en la izquierda. Claro, porque en esta, ¿qué hay que hacer? Acá tenés que agarrar los vectores de la base canónica y escribirlos como combinación lineal de los vectores de la base B. Y en esta agarrás los vectores de la base B y querés sus coordenadas en la base canónica. Pero cuando estás en la base canónica, un vector y sus coordenadas son lo mismo. Entonces, esta matriz lo que hace es agarrás los vectores de la base B y ves sus coordenadas en la canónica, que van a ser el mismo vector. Entonces, esta es más fácil. Sería entonces como colgar los vectores de la base B. Exacto. Sería colgar los vectores de la base B. Exactamente. La identidad de B en C, ¿qué es? Agarramos el primer vector de la base B, le aplicamos la identidad, que nos va a dar el mismo vector, y después vemos sus coordenadas en la base C. Pero las coordenadas del vector en la base canónica y el vector es lo mismo. Entonces el primer vector de la base B es 1, 3. Entonces lo que precisamos son las coordenadas del 1, 3 en la base canónica. Y eso nos va a quedar 1, 3. Y después el segundo vector de la base B es 1 menos 1/3. Cuando le aplicamos la identidad nos queda el 1 menos 1/3 y después sus coordenadas en la base canónica son el mismo vector. Así que esto va a ser 1 menos 1/3.
Y con esta matriz, hallando la inversa, tenemos la otra, ¿no? Exacto. Ah, ¿No? Que también nos puede empezar como que agarrar los vectores de la base canónica y como hicimos acá, digo. Pero que cuando calculamos acá, ¿dónde está? Acá, agarramos los vectores de la base canónica y los escribimos como combinación lineal de la otra base y ahí sacamos las coordenadas. Y eso está perfecto. Pero otra forma es encontrar la inversa. Entonces ahora podemos pensarlo así. La matriz de identidad de la base canónica en la base B va a ser la inversa de esto. Entonces vamos a calcular eso. ¿Se acuerdan? Para encontrar la inversa lo que hacíamos era escalerizar como contra la identidad. O sea, planteamos esto, 1, 3, 1, menos un tercio, y acá poníamos la identidad. 1, 0, 0, 1. Y después lo que hacemos es escalerizar este lado hasta que quede la identidad, y lo que sea que quede de este lado va a ser la inversa. ¿Sí? Entonces vamos a escalerizar esto. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer la fila 2 menos 3 por la fila 1. Entonces esto queda todo igual. Y acá hacemos la fila 2 menos 3 por la fila 1. Entonces esto va a ser 3 menos 3, esto va a ser 0, y después esto va a ser menos un tercio menos 3. Menos un tercio menos 3, esto es como 9 tercios. O sea que esto va a ser menos 10 tercios. Ah, está, ya me lo decían acá. Bien. Y después acá va a ser menos 3 y 1. Bien, después queremos que acá nos quede un 1, así que vamos a multiplicar esta fila por menos 3 entre 10. O sea que esta fila va a quedar igual. Y acá vamos a hacer menos 3 entre 10 por la fila 2. Es un disparate, creo. Porque el petróleo... Acá, claro, cuando vos colgás, cuando haces esta matriz, lo que haces es agarrar los vectores de la base B, le aplicas la identidad y después miras sus coordenadas en la base canónica. Entonces el vector que vos tenés en la base B es el 1 menos un tercio. Entonces cuando le aplicas identidad a este vector te queda el 1 menos un tercio. O sea que lo que querés son las coordenadas de este vector en la base canónica. ¿Sí? Ahí está, bien. Entonces estamos multiplicando por menos 3 entre 10, o sea que esto va a ser 0, 1, y después esto va a ser 9 entre 10. Creo. Sí. Y después menos 3. Sí, está bien. Y después vamos a hacer la fila 1 menos la fila 2. Entonces esta va a quedar tal cual. Y acá vamos a hacer la fila 1 menos la fila 2. Entonces esto va a quedar 1, 0. Y después esto va a ser 1 menos 9 entre 10. O sea, 1 entre 10. Y después 3 entre 10.
Entonces, la inversa del cambio de base de B en la canónica es esta matriz, o sea que esta matriz va a ser el cambio de base de la canónica en B. Entonces la identidad de la canónica en B va a ser 1 entre 10, 3 entre 10, 9 entre 10 y menos 3 entre 10. ¿Sí? Entonces ahora ya tenemos, bueno, tenemos la matriz asociada de B en B y tenemos las dos matrices de cambio base. Así que ahora hacemos el producto y vamos a pasar a la matriz asociada de la canónica en la canónica. La matriz asociada T de la canónica en la canónica, esto va a ser la identidad de B en la canónica por T de B en B por la identidad de la canónica en B. ¿Y esto cómo nos queda? La identidad de la canónica en C, no, de B en la canónica, perdón, es 1, 3, 1 menos 1 tercio. Después, la matriz asociada de B en B es 1, 0, 0 menos 1. Y después, la asociada de la canónica en B es la que sacamos acá, que era 1 entre 10, 3 entre 10, 1 entre 10 y menos 3 entre 10. Entonces, de repente acá vamos a sacar un 1 entre 10 para afuera, así queda un poco más amigable. Y ahora vamos a hacer esta por esta primero y después multiplicamos por esta. Entonces, acá ¿qué nos va a dar? Hacemos esta fila por esta columna, o sea, 1 por 1 más 0,9, 0,1. Después hacemos esta fila por esta, esto va a ser 3. Después esta fila por esta, menos 9. Y esta fila por esta, 3. Después hacemos esta fila por esta, o sea, 1 menos 9, menos 8. Y después esta fila por esta, o sea, 3 más 3, 6. Y después esta fila por esta, esto va a ser 3 más 3. No. Sí, porque es 3 más 9 entre 3, o sea, 3 más 3, 6, 3. Y después esta por esta, que va a ser 3 por 3, 9, menos 1, 8. Así que mis cuentas andan bien. La matriz asociada de la canónica en la canónica nos va a quedar esto acá. Menos 8 entre 10, 6 entre 10, 6 entre 10, 8 entre 10. Queda bien, aunque muy amigable, no queda. Digo, para sacarla de a una,
Para sacarla de a uno con la canónica directamente está medio complicado, ¿no? Por eso hicimos el pasaje por esa otra base B que era mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Entonces, habíamos dicho de hacer algo con las primeras dimensiones. Entonces vamos a hacer alumno de la primera parte. Entonces vamos a mirar acá. Primero vamos a recordar el primeras dimensiones, porque acá sale todo con eso. Entonces vamos a recordar cómo es. Entonces, ¿cómo es el tema? Si tenemos una transformación lineal que va de un espacio vectorial B en un espacio vectorial W, una transformación lineal, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice el teorema de dimensiones? Nos dice que la dimensión del espacio salida, que acá es B, va a ser igual a la dimensión del núcleo, o te voy a poner kernel, porque en la letra está kernel, pero es lo mismo. La dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Y vamos a repasar qué quiere decir que una transformación sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Entonces, que T sea sobreyectiva, ¿qué quiere decir? Que la dimensión de su núcleo es 0. Eso es inyectiva. La dimensión de la imagen es el espacio de llegada. Ahí está. Es- Ahí está. Entonces decimos que es sobreyectiva si la imagen de T es todo W. O sea, si la imagen de T es igual a W. Y otra forma de decir esto es decir que la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio llegado. Ahí está. Igual a la dimensión de W. Y después T es inyectiva Si el núcleo era 0. ahí está, si el núcleo es 0. O sea, si el único vector que va a parar al 0 es el vector nulo. Y otra forma de decir esto es que la dimensión del núcleo de T es igual a 0. ¿Sí? Entonces, de repente tengo que copiar la letra después, la voy a poner otra vez. Entonces, por ejemplo, en el 1.1 nos preguntan si existe alguna transformación lineal sobreyectiva que vaya de R2 en R3. ¿Qué les parece? O sea, la imagen de salida tiene que ser igual al de llegada. Claro, vos querés que la imagen de la transformación sea todo el espacio de llegada. O sea, Entonces, acá, tiene sentido. Que si va de R2 a R3 nunca va a poder ser sobreyectiva, ¿no? ahí está. Lo máximo que vas Que a poder sería de conseguir, R2
o menos. Nunca llegaría a tomar todo RE3. Ahí está, exacto. Porque acá tenés dimensión 2, entonces la imagen, lo máximo que va a poder tener es dimensión 2. Porque si miramos con el teorema de las dimensiones, tenemos que la dimensión del espacio salida, que acá es R2, va a ser igual a la dimensión del núcleo de T, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Entonces, la dimensión de R2, esto vale 2, es igual a 2. Y el núcleo, esto es mayor o igual que 0, no puede tener dimensión negativa. Entonces, la dimensión de la imagen, lo máximo que puede valer es 2. La dimensión de la imagen es menor o igual que 2. Pero si la dimensión de la imagen es menor o igual que 2, nunca va a poder ser todo R3, porque R3 tiene dimensión 3. Pero la dimensión de R3 es 3, entonces no existe. Después, la otra que les dicen es si existe alguna transformación lineal inyectiva que vaya de R4 en R2. Ahí está, acá tampoco, porque ¿qué es lo que pasa? La dimensión del espacio de salida, que es R4, va a ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Entonces, la dimensión de R4, esto es 4. Y la dimensión de la imagen, lo máximo que puede valer es 2. Porque es un subespacio de R2. Entonces, la dimensión del núcleo va a valer por lo menos 2. Es mayor o igual que 2. Ahí está, para tener una transformación inyectiva, lo que precisas es que el núcleo sea 0. El tema acá es como el espacio de salida tiene dimensión 4 y el de llegada tiene dimensión 2, la imagen a lo más va a tener dimensión 2. Entonces tenés como dos dimensiones ahí que lo único que pueden ir a parar es al núcleo. O sea que sí o sí vas a tener núcleo. Va a estar el 0 en el núcleo y otras cosas. Exacto. Entonces, T no puede ser inyectivo. Así, ahora subo. ¿Dónde está? Por acá. Bien, bien. Sí, creo que no va a haber ejercicios recomendados. Lo que la idea es que sería como que recorren un poco todo el práctico y no todos van a ser tan largos. No, este es. Por ejemplo, el práctico siguiente me parece que es más corto y lo vamos a trabajar 2 semanas, creo. Si no me equivoco.
Bueno, no me acuerdo cuántos prácticos son en total, pero... No, más o menos igual de prácticos que en cada uno. Pero sí, el práctico siguiente lo vamos a trabajar 2 semanas. Así que... Y yo que sé, en este práctico hay muchos ejercicios que son del mismo tema, entonces, tipo, como que vean dónde precisan un poco más de práctica y se centran un poco más ahí. Tienen que hacerlo todo. Profe, en la sección de operaciones con matrices, con las transformaciones y las matrices, eso lo vimos y eso da para cero, porque no entendí muy bien, lo vi por arriba, pero no entendí muy bien. Ah, está. No sé si nos da como para hacer una hora. Nos quedan... A ver, de repente les cuento un poco por arriba cómo va y igual el miércoles trabajamos con esa parte. Entonces, ¿cómo es el tema? Acá les dan unas transformaciones lineales de R2 en R2 y y les piden encontrar la matriz asociada a la suma, a multiplicar por un escalar, y la matriz asociada al cuadrado. Entonces, para esta parte, como que las propiedades que pueden usar es que si quieren la matriz asociada a la suma de A en B, esto en realidad va a ser la suma de las matrices asociadas. O sea, va a ser la matriz asociada a T de la base A en la base B, más la matriz asociada a S de la base A en la base B. Entonces pueden calcular por separado las matrices asociadas de S y de T y después sumarlas. Y eso les va a dar la matriz asociada de la suma. ¿Y una transformación multiplicada por un escalar se podría sacar el escalar para afuera de la matriz asociada? Sí, tal cual. Lo puedes pensar como que agarras los vectores, calculas el transformado y después los multiplicas por 3 el transformado. Entonces sería como que las coordenadas las multiplicas por 3 también. Entonces vas a tener un 3 ahí que puedes sacar para afuera, que va a estar en todas las columnas. Entonces la matriz asociada a 3t de la base A en la base B va a ser 3 por la matriz asociada a t de la base A en la base B. Entonces calculan la matriz asociada a t y después la multiplican por 3. Y después, acá quieren la matriz asociada a S más T cuadrado de la base A en la base B. Entonces, esto del cuadrado es como la composición. Entonces, eso sería hacer S más T compuesto con S más T. Es como que aplican S más T y después vuelven a aplicar S más T al resultado. Entonces vieron que esto ya lo usamos un poco, ¿no? Cuando tienen una composición, la matriz asociada es multiplicar las matrices asociadas. Entonces esto vendría a ser S más T por S más T.
Y acá hay que tener cuidado con las bases. Porque acá está la base A y acá está la base B. Entonces lo que pongamos acá tiene que ser compatible para el producto. Entonces, por ejemplo, podemos poner la base A y la base A otra vez. O la base B y la base B otra vez. ¿Sí? Pero tienen que tener cuidado acá que cuando multiplican matrices asociadas, el lugar donde multiplican, digamos, tiene que ser la misma base, a ambos lados. Entonces acá pueden poner la base B 2 veces o la base A 2 veces. Pero tiene que ser la misma base. Voy a aplicar acá. Bien. Lo que tiene que fijarse siempre es que el lugar donde están multiplicando sea la misma base. Igual este ejercicio lo podemos mirar bien la vez que viene. Porque primero hay que encontrar, sí, primero hay que encontrar las matrices asociadas. Y las bases en las que te dan, no son las bases. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la matriz asociada a T en esta base, la base 3, 5, menos 2, 1, y después hacer un cambio de base, para que sea de la base A en la base B. De repente lo vamos a empezar a escribir un poquito. Entonces tienen esta T que va de R2 en R2. Y después tienen T de 3, 5 es 8, 1. Y T de menos 2, 1 es menos 1, menos 5. Entonces, no sé qué bases conviene para escribir la matriz asociada a esto. Porque estos dos son LI, sí. Sí. Entonces, de repente podemos agarrar como base de salida el 3, 5 y el del menos 2, 1, y después como base de llegada el 8, 1 y el menos 1, menos 5. De repente es mucha vuelta, pero vamos a agarrar base 1, que sea 3, 5, menos 2, 1. Después la base 2, que sea 8, 1, menos 1, menos 5. Que está acá, la matriz asociada va a quedar linda. Entonces podemos calcular la matriz asociada de la base B sub 1 en la base B sub 2, que cómo va a quedar. ¿Qué hacemos? Agarramos los vectores de la base B sub 1, calculamos la imagen y después vemos sus coordenadas en la base B sub 2. Entonces el primer vector de la base B sub 1 es 3, 5. La imagen de ese vector es el 8, 1. Entonces las coordenadas de la imagen de 3, 5 en la base B2, ¿cuáles van a ser? ¿1, 0? 1, 0, ahí está. Porque la imagen de este vector es justamente este. Y te lo escribo bien, vamos a escribirlo bien. Profe, tengo una duda. Sí, dale. Cuando tú pusiste B2, que es 8, 1, menos 1, menos 5. Nosotros en Galuno nos enseñaron como que si vos agarrás los vectores que conocés sus transformados, eso puede ser una base.
Sí. Pero en la base 2 tú agarraste Ah, está los bien, está bien. vectores transformados. No sé Está si bien. no entendí ahí. Sí, ahí hay un argumento más que no lo mencioné. Porque, claro, vos tenés estos dos vectores, están en R2, entonces podrían o no ser una base. Para eso tenemos que fijarnos si son linealmente independientes o no. Pero la única Ah, forma eso es de lo que que esto... dijiste tú, si son leí. Lo Ahí está. dijiste. Sí, pero lo dije un poco al pasar. Pero para que Claro. estos dos vectores sean LD, uno tendría que ser múltiplo del otro. Pero para pasar de Claro. este a este, por ejemplo, tenés que multiplicar por -8, pero si multiplicas -5 por -8, ahí no te da 1. Entonces, estos dos vectores son linealmente independientes. Entonces, si los escribís juntos en un conjunto, te va a dar una base. Ahí está. Ahí está. Bárbaro. Bien, pero Gracias, profe. importante aclarar eso. Sí, sí, sí. Entonces, si queremos encontrar la matriz asociada T de B1 en B2, lo que tenemos que hacer es calcular los transformados de B1. Entonces, si hacemos el transformado de 3, 5, esto nos va a dar 8, 1. Entonces, las coordenadas en la base B2 del transformado de 3, 5, ¿cómo nos van a quedar? Como el transformado es 8, 1, las coordenadas de 8, 1 en esta base son 1, 0. Porque la única forma de escribir 8, 1 como combinación integral de estos dos es hacer 1 por este más 0 por este. O sea que ahí nos va a quedar 1, 0. Y después el transformado del otro vector, que es -2, 1, esto va a ser -1, -5. Entonces las coordenadas en la base B2 del transformado de -2, 1, esto va a ser, del transformado de -2, 1 van a ser las coordenadas del -1, -5. Pero las coordenadas del -1, -5 en la base B2, ¿cómo quedan? 0, 1. 0, 1, ahí está. Entonces, eso. Está la matriz asociada de B1 en B2 de T, nos va a quedar 1, 0, 0, 1. Pero ahora lo que queremos es la matriz asociada a T de la base A en la base B. Entonces acá lo que hay que hacer es un cambio de base. Y acá no vamos a poder usar eso de la inversa, porque van a ser distintas las matrices de cambio de base. No, queremos la matriz asociada a T de la base A en la base B. Entonces esto lo miramos como la identidad T y la identidad otra vez. Entonces acá afuera tenemos la base A, entonces acá tiene que estar la base A, y acá afuera está la base B. O sea que acá está la base B. Y después la que encontramos era de B1 en B2. Entonces para que esta multiplicación tenga sentido, acá tiene que estar B1 y acá tiene que estar B2. Entonces las matrices de cambio que tienen que encontrar son estas dos. Y acá sí va a haber que hacer las cuentas para las dos. No podemos usar la inversa porque son bases distintas. ¿Sí? Pero esto lo retomamos bien el miércoles. Y porque en realidad lo que queremos es encontrar estas matrices asociadas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, profe. Bien, entonces la dejamos por acá y